El líder del partido opositor sudafricano Economic Freedom Fighters, Julius Malema, llamó a boicotear la cumbre de los BRICS en protesta por la no asistencia de Vladimir Putin, presidente de Rusia, como resultado de las presiones de Occidente al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. En un acto por el 10º aniversario de la fundación de su partido, que es la tercera fuerza política en el país, Malema se pronunció contra lo que llamó cobardía del presidente sudafricano. ¿Por qué hace estas declaraciones? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Tildándolo de cobarde, Malema acusó a Ramaphosa de no poder garantizar que no arrestarían a Putin y dijo: «Somos Putin y Putin somos nosotros y nunca apoyaremos al imperialismo contra el presidente Putin», expresando así su compromiso de apoyo a la lucha antiimperialista. Hizo un llamado a los presidentes de la República Popular China, India y Brasil para que no fueran a la cumbre de los BRICS en solidaridad con el presidente Putin. Deben decir: si nos toca a uno, nos toca a todos, dijo Julius Malema, líder del partido EFF. La posible visita de Putin a Sudáfrica planteó un dilema diplomático y legal para las autoridades sudafricanas, ya que el presidente de Rusia es objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que forma parte Sudáfrica, sede de la cumbre del BRICS. Putin está invitado a la cumbre del BRICS prevista del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, pero el presidente ruso es objeto desde marzo de un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional por el supuesto crimen consistente en la deportación de niños ucranianos tras la invasión, una acusación que rechaza el gobierno ruso. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica teóricamente debería detener a Putin si ingresa a su territorio, un gran dilema diplomático para el gobierno que rechaza condenar a Rusia desde el inicio del conflicto ucraniano. El debate tomó un rumbo judicial cuando el principal partido opositor sudafricano, la Alianza Democrática, trató a través de los tribunales de forzar al gobierno a velar para que Putin fuera detenido y entregado a la corte si pisaba Sudáfrica. En una declaración, Ramaphosa calificó la petición de ese partido de irresponsable. Rusia claramente indicó que cualquier detención de su presidente en ejercicio equivaldría a una declaración de combate. No sería coherente con nuestra constitución arriesgarse a involucrar al país en un conflicto con Rusia, ha dicho Ramaphosa. Sudáfrica aseguró haber adoptado una postura neutral sobre el conflicto de Rusia contra Ucrania y ha pedido diálogo y diplomacia para resolverlo. Esta posición no está solo vinculada al papel estratégico, político y económico que Moscú tiene en algunos países de África, sino también a motivos históricos. Ramaphosa buscó obtener una derogación de las reglas, pues la detención de Putin podría amenazar la seguridad, la paz y el orden del Estado, pero fue denegado por la Corte Internacional, ampliamente criticada por el doble rasero de su decisión, contrastante con la inacción ante crímenes cometidos anteriormente como la invasión a Irak. El pasado mes de marzo, la Corte Penal Internacional acusó a Putin de estar supuestamente involucrado en la deportación de niños y dice que tiene motivos razonables para creer que cometió los actos directamente, además de trabajar con otras personas para ello sin presentar pruebas y sin escuchar a la parte acusada. El portavoz de Exteriores de China, Wang Wenbin, después que el organismo emitiese una orden de arresto contra el dirigente ruso Vladimir Putin, acusado por los fiscales de crímenes por la deportación ilegal de menores ucranianos, declaró que la CPI debería evitar el doble estándar. La orden de arresto contra el presidente ruso apesta a la política corrompida de Occidente. La balanza de la justicia en la Corte Penal Internacional está presta a moverse en el sentido que convenga a los poderosos que lo componen. Ejemplos hay, y muy vergonzosos para la Corte. En 2019, la nombrada Corte emitió orden de arresto contra ciudadanos estadounidenses por crímenes cometidos en Afganistán. Washington, al igual que otros países, no es miembro de la Corte y por tanto se negó a entregar el personal que estaba siendo acusado. Ante la insistencia de la Corte Penal de seguir el curso de las órdenes de arresto contra los ciudadanos estadounidenses, el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, dio la orden de retirar las visas de entrada a su país de los miembros de la Corte Penal. Una semana después, la famosa Corte detuvo y olvidó la investigación. La mal traída democracia que Occidente intenta imponer es para desmemoriados.
La Unión Europea y el propio Washington han ejercido presiones enormes sobre Sudáfrica, llegando incluso a amenazar con retirarle las colaboraciones económicas para que este gobierno arreste a Putin en su posible visita al país surafricano. El gobierno de Sudáfrica ha sentido la presión y ha estado en una situación muy comprometida. De una parte no es de despreciar la colaboración con Occidente, pero de la otra está el gobierno y el pueblo de Rusia, por el que los sudafricanos sienten un afecto especial y un profundo agradecimiento histórico. Pero los pueblos ya no se dejan manipular tan fácilmente. El secretario general del Congreso Nacional Africano, Fikile Mbalula, en una entrevista con la BBC, cuestionó al entrevistador: «Putin es un jefe de Estado. ¿Cree usted que un jefe de Estado puede ser arrestado en cualquier lugar?». Las declaraciones de Mbalula surgieron cuando el presentador Stephen Sakur le preguntó si creía que su país debía hacer cumplir la orden de arresto emitida contra Putin por la Corte Penal Internacional como firmante del Estatuto de Roma, documento constitutivo del tribunal. Ante la provocadora pregunta, el secretario general del partido gobernante Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, Fikile Mbalula, afirmó que su movimiento está dispuesto a saludar al presidente ruso Vladimir Putin en el suelo sudafricano en cualquier momento. Por otra parte, el secretario general del Congreso Nacional Africano presionó al presentador sobre el historial bélico del Reino Unido y de sus aliados al referirse a la invasión en Irak, que fue justificada con la búsqueda inútil de armas de destrucción masiva. ¿Cuántos crímenes ha cometido su país en Irak?, preguntó Mbalula, y argumentó que ninguno fue arrestado ni aparecieron las famosas armas de destrucción masiva. Millones de personas perecieron en Irak y Afganistán, y no había armas de destrucción masiva, recordó Mbalula, por lo que el entrevistador optó por pasar a discutir temas internos de Sudáfrica. Desde Moscú, María Zaharova ya les había dicho: Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo, agregando que no cooperarán con este organismo, por lo que las posibles órdenes de detención que emanen de la Corte Penal Internacional son jurídicamente nulas en Rusia. Y he aquí que, para darle una salida diplomática al asunto y por mutuo acuerdo, el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia no asistirá a la cumbre, aunque el país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, según anunció en un comunicado la presidencia sudafricana. Occidente montó toda una campaña para impedir la llegada de Putin a Sudáfrica. El líder ruso no asistirá para evitarle problemas al gobierno de aquel país, pero lo que no pueden evitar Washington y la Unión Europea es que el pueblo sudafricano se pronuncie y diga que quieren a Putin. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.